lindo para disfrutar, si podés hacerlo, disfrutar de la ciudad vacía. Sí, sí, no es una cosa obviamente totalmente distinta. Además, las razones por las cuales uno adhiere o no al paro, o no va a trabajar, no siempre implica que estés o no estés de acuerdo. A veces hay circunstancias como este señor que no tiene otra alternativa. Bien, vamos a seguir hablando del tema del día, el paro general. Claro, y los números, ustedes saben que el gobierno siempre sale a decir cuánto cuesta el paro al país. Vamos a ver qué nos dice Alfredo Fluri sobre los números del paro. Buen día, Alfredo. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buen día para todos. Buen día, sí, Alfredo. Sobre el tema que tocaban recién, que tiene que ver con esta persona que pasaba ahí, claro, la cantidad de cuentapropistas o gente que tiene que hacer la diaria, ¿no? Y que no cobra ningún salario y si no labura, bueno, no le entra un peso a la casa. Entonces, hay situaciones muy diversas, ¿no? Recordemos que la semana pasada dábamos cuenta que el 40% de la población que trabaja en Córdoba está en negro. O sea, no tiene ningún tipo de protección de ninguna naturaleza, con lo cual se le hace complicado adherir, aunque quiera, a una medida de protesta, ¿no? Sí, respecto de los números, pero me voy a focalizar no en el costo del paro, como el gobierno lo ha planteado, son más de 30.000 millones de pesos, y que es un número teórico en realidad, porque lo que hacen es dividir el Producto Bruto Interno, dividido la cantidad de días que tiene el año, y bueno, contabilizan un día de paro y así surge ese número, es un número medio teórico, digamos, ¿no? Pero yo lo que quería poner en foco, y me parece interesante esta comparación que hemos hecho, es cuáles son los números que tienen como base la medida de protesta dispuesta por las centrales sindicales. Y he hecho una comparación sobre 4 elementos y sobre los 4 paros durante la gestión de Mauricio Macri, para que comparemos 4 indicadores claves que me parece que son muy sensibles a la hora de resolver una medida de protesta. Elegí inflación, elegí salarios, desempleo y nivel de actividad económica. Podríamos haber tomado algunos otros más, por ejemplo, el nivel de pobreza o bueno, la caída en las ventas, bueno, en fin, pero me parece que son 4 indicadores importantes que en parte han resuelto esta medida de fuerza que se lleva adelante hoy. 4 paros en la gestión de Macri. El primero fue el 6 de abril del año 2017. Digamos, había transitado ya su primer año de gestión, poco más de primer año. Fíjense los indicadores de entonces. Yo tomé los datos acumulados hasta ese momento y en ese año. La inflación acumulada hasta entonces 9,7%, los salarios 10,3%, o sea, crecían un poquito por encima de la inflación. Pero claro, veníamos de un 2016 donde los salarios habían perdido con la inflación, habían perdido poder adquisitivo, el contexto era ese, sin embargo venían palo y palo ahí con la inflación. El desempleo, bueno, en un nivel alto, 9,2%, y la actividad económica muy austera, 0,4, o sea, un crecimiento leve. Esos eran los indicadores del primer paro Macri. Vamos al segundo, 18 de diciembre del año 2017. La inflación acumulada hasta entonces 24,8, que fue la inflación anual de ese año. Los salarios le ganaron ese año la inflación, recuerde 2017, 27,4, estuvieron levemente por encima. Desempleo 7,2, estacionalmente el cuarto trimestre es siempre un poco más bajo. Y actividad económica 2,8 acumulado, digamos, no eran malos indicadores. Diría que era el mejor momento de la gestión Macri. Vamos ya a este año, junio, 25 de junio, tercer paro a Macri. Inflación acumulada hasta entonces 16%. Estamos hablando de junio, ¿no? Salarios 9,2. Fíjense cómo se deteriora el poder adquisitivo del salario hasta junio de este año. Ahí sí había una clara pérdida del poder adquisitivo del salario. Desempleo 9,1, actividad económica 6,7% abajo. Digamos, claramente tenemos indicadores que se están deteriorando y que, bueno, no los podemos replicar ahora porque no tenemos los datos, obviamente, son datos que se publican con algún delay, si se quiere, pero hasta agosto tenemos inflación acumulada 24,3, yo diría que los salarios están bastante por debajo de ese valor, deben ser esa misma tónica. El desempleo, bueno, el último dato es 9,6, pero tampoco es de septiembre, y la actividad económica, yo intuyo, también será en terreno negativo. Digo, esto para poner en contexto cómo los diferentes paros durante la gestión de Macri tuvieron contextos económicos, laborales, sociales diferentes, pero nunca tan complejos como estos últimos que estamos viendo respecto de las medidas de fuerza y la de hoy en particular.